esta vacancia. En principio, el presidente de la República, Martín Vizcarra, ya asumió el día de hoy el señor Manuel Merino como nuevo presidente, flamante presidente de la República. Y Jaime, ya estamos conectados con el exministro de Economía, Alonso Segura, a quien le agradecemos por acompañarnos esta noche. Y en principio, señor Segura, ¿qué podemos esperar los peruanos cuando nos referimos al tema económico? ¿Qué podemos esperar del empleo? ¿Qué podemos esperar de la plata en el bolsillo de los ciudadanos cuando ya, previo a todo esto que estamos viviendo, ya teníamos una crisis económica que golpeó duramente a millones de familias? Sí, bueno, gracias por la invitación, Jaime, Omar. Bueno, como lo dijiste, Omar, ya era una situación bastante complicada. Estábamos tratando de salir de un pozo bastante profundo y digamos, esta vacancia con un cambio de todo el gobierno, más allá de los temas, digamos, constitucionales, etcétera, generan pues incertidumbre. Y ya lo dijeron ustedes, lo que era evidente, el tipo de cambio al techo, la bolsa de valores de fuerte caída, el riesgo país subiendo, etcétera, ¿no? ¿Qué debería ocurrir? Necesitamos un nombramiento rápido, no puede haber vacíos, el Ejecutivo en medio de una pandemia y una crisis constitucional no se puede parar. Y ojalá nombramientos que generen, digamos, confianza, tranquilidad y que proyecten también la imagen de que la cartera de Economía y Finanzas, la gestión económica del gobierno se va a manejar con responsabilidad, ¿no? Eso tiene múltiples aristas, desde el lado de poder generar confianza justamente para que la inversión privada se vaya reactivando, que el empleo pueda, digamos, jalado por esta inversión privada, pueda recuperarse en los siguientes meses gradualmente. El aparato público no se puede paralizar, inversión pública, pero en general necesitamos que el Estado camine, funcione. Y por otro lado también la confianza hacia inversionistas internacionales, tanto de portafolio que compran deuda peruana, importante el déficit fiscal que vamos a mostrar es enorme, se necesita que haya confianza en el país, ¿no? Estamos en este momento en nuestra plataforma de televisión mostrando la señal en directo de las esquinas de Colmena y Tacna, un grueso número de policías y gas lacrimógeno cubriéndolo todo, casi todo. La sensación que a uno le transmite ver esas imágenes es de absoluta incertidumbre. Tenemos un presidente que, de acuerdo a la sucesión constitucional, ha jurado esta mañana como tal, pero no tenemos un ministro de Economía. La pregunta concreta, señor Segura, es ¿cuáles deben ser los tres anuncios más importantes para calmar a los agentes económicos que en este momento están describiendo al Perú en una muy mala situación? Y Moody's está diciendo que el señor Merino no va a ser capaz de contener la agenda populista del Congreso, con lo cual nuestra imagen, nuestro prestigio en el exterior está decayendo conforme van pasando las horas. Sí, bueno, el primer anuncio evidentemente son los nombramientos, ¿no? El nombramiento del ministro, el nombramiento del gabinete. Digamos, ya designado un ministro, ¿cuáles deberían ser los tres primeros anuncios? Bueno, lo primero es tomar posición sobre alguna de las propuestas legislativas más distorsionantes, ¿no? Estamos viendo el tema de los sistemas de pensiones, el sistema público, el sistema nacional, cuál va a ser la posición del Ejecutivo en esos frentes. Uno, dos, están saliendo noticias sobre universidades, temas de la SUNEDU, que son temas claramente que pueden generar mucho ruido. Dos, tres, la ley de presupuesto, que es una ley de presupuesto que se va a seguir, digamos, en sus casos normales, y que se va, digamos, a respetar los grandes lineamientos que había de la ley ya remitida por el Ejecutivo, y eso solamente eso de frente en el frente económico, ¿no? Y por otro lado, tienen que prestar atención a todo lo que es en línea con el presupuesto, todo lo que va a ser la trayectoria de gasto público en los siguientes años, ¿no? Ahora, eso señor Segura, es bien interesante porque el día de hoy la ministra de Economía o exministra de Economía, ya María Antonieta Alba, reveló una serie de proyectos que la Comisión de Presupuesto que preside el parlamentario Acuña, Humberto Acuña, habían solicitado que se prioricen, y eran unos 532, 533 proyectos
de los cuales, y lo decía el propio MEF en este documento que hizo público, solo 5 estaban aptos. No lo decía claramente, pero advertía que por ahí había, digamos, ciertos intereses políticos. Y cuando uno ve el detalle fino, la quinta parte de esos proyectos estaban en la región Lambayeque. Sí, claro, es importante que haya esa transparencia desde, bueno, la revelación de la información antes de salir del Ejecutivo, y habrá que tener el ojo puesto, ¿no? Nuevamente, acá lo importante es que haya un claro mensaje de que se va a manejar las finanzas públicas con gran responsabilidad. Sobre todo, habida cuenta que ahora tenemos de presidente de la República a un presidente del Congreso que ha avalado una serie de medidas fuertemente distorsionantes, pero claramente irresponsables fiscalmente hablando. Entonces, en ese frente tienen que ser clarísimos. Por eso dije la implicancia de por ejemplo, las leyes referidas a la ONP están en el Congreso todavía, tienen que ver con tremendos costos fiscales, más allá del impacto que puede tener sobre el sistema previsional en el Perú en el mediano plazo, ¿no? Entonces, en buena cuenta lo que se necesita es que el Ejecutivo tome distancia de ese Congreso. Pero solo para que la gente lo entienda, más claramente, ¿cuáles son los riesgos para los ciudadanos y cuáles son los riesgos ya como país de tener un gobierno que empieza a gastar y a gastar sin ningún tipo de previsión en el mediano y largo plazo? De un gobierno que, por ejemplo, decide materializar lo de la ONP y que generaría, entiendo, un desembolso de 16.000 millones de soles. ¿Cuáles son los riesgos que eso contrae? Algo como la ONP simplemente es impagable. En este momento el gobierno, el Ministerio de Economía, tiene que cerrar una brecha de financiamiento enorme porque tiene ingresos muy por debajo de sus gastos y no lo tiene financiado. Se ha ido el gobierno previo sin haber cerrado la brecha de financiamiento, es decir, hay un forado, ¿de acuerdo? Y se tiene que llenar. Y evidentemente en una situación como la actual, donde hay incertidumbre sobre el Perú, es muy difícil poder hacerlo porque la única manera que tienes es salir al mercado a pedirle a inversionistas a colocarles bonos del gobierno peruano, ¿de acuerdo? Eso por un lado, pero digamos, por otro lado, el tema que te genera es que un monto de esa naturaleza no es pagable, no hay de dónde en este momento pagar una suma de esa magnitud. Eso como una medida concreta, pero específica, pero en general, digamos, el mensaje tiene que ser que el manejo, digamos, fiscal va a ser responsable de este gobierno y tiene que dar señales concretas de que medidas que están a puertas del Congreso no van a ser vistas con buenos ojos del Ejecutivo. Mencionaron en el bloque previo, Jaime, si recuerdo, lo de la SUNEDU. Sí, es un tema muy sensible. Mañana el Congreso ha convocado a sus legisladores, la Comisión de Educación, para ver la creación de nuevas universidades. Y eso, más allá del impacto presupuestal que tiene, es básicamente la reversión de una de las pocas reformas que quedan en el Perú que buscan justamente mejorar las condiciones de vida de la población, mejorar el capital humano, que tengamos jóvenes a los que no los estafen en universidades bambas, si permíteme decirlo en ese lenguaje, para que se entienda claro. Y varias de las bancadas en ese Congreso, sus líderes vienen de esas universidades o se han hecho, digamos, millonarios con esas universidades. Entonces, en realidad, acá es un juego lamentable. Entonces, eso es importantísimo y yo creo que sería una buena oportunidad de que el Ejecutivo tome distancia de ese tipo de proyectos, ¿no? Bueno, eso es lo que justamente el señor Merino tendría que decirlo más claramente. Pero yo le quiero hacer una pregunta de manual. Claramente no, pero decirlo para empezar. Decirlo, obviamente. Pero yo le quería hacer una pregunta de manual. Usted que conoce el mundo de los inversionistas, es decir, los que deciden poner un montón de plata en un país, ¿no? Y ellos se guían a través de lo que dicen las agencias de riesgo, las que califican a cada país, ¿no? ¿Cuánto nos está afectando el hecho de ver esas imágenes, por ejemplo? O de haber visto a lo largo de todo el día imágenes así, objetos quemados en las pistas, gente golpeada, herida, con perdigones, gente detenida, una gruesa manifestación de personas por las calles. Desorden social, ¿cuántos días aguantamos? Mira, Jaime, afecta, evidentemente afecta y afecta más por el contexto en el que se da. No son simples protestas por algún tema que puede ser pasajero, son protestas porque han digamos, vacado un gobierno. Entonces, el riesgo es justamente que esto escale
y esto sea más permanente. El derecho a la protesta está, hay que reconocerlo y es válido, de manera pacífica esperemos, pero el que haya silencio y que ni siquiera tengamos gobierno genera una sensación de caos que sí puede hacer que esta incertidumbre escale y nos genere mucho daño. Las clasificadoras no se van a pronunciar en el muy cortísimo plazo, pero tenemos que... Pero están tomando nota de esto. Están tomando nota y que ya nos genere un daño más persistente, más permanente, ¿no? Eso es lo que se tiene que evitar. ¿Cuánto se afecta la proyección del crecimiento o el decrecimiento de este año? Estábamos antes de todo esto en menos 12, me parece, según el Banco Mundial. ¿Afecta? ¿Ahonda la crisis? Menos 12 el Banco, menos 14 el Fondo Monetario. Sí. Afecta, sí. Vamos a ver la duración de estos episodios, esta paralización del Estado y de esa sensación de incertidumbre. Si el gobierno logra, digamos, nombrar un gabinete que se considere razonablemente sensato, responsable, se logre, digamos, atenuar estas, por lo menos las protestas violentas, protestar está bien, la manera violenta, la que no es la correcta, y se logra de alguna manera contener las iniciativas del Congreso y se percibe que es un ejecutivo que no solo no está del lado de ese Congreso, digamos, o ese tipo de propuestas, o logra hacer que sea un Congreso más moderado, habida cuenta que tienen a uno de los suyos, digamos, manejando el Ejecutivo. ¿Okay? Vamos a ver, difícil, pero ojalá. Yo creo que se puede, digamos, por lo menos mitigar esta incertidumbre. Yo creo que algo de daño más permanente ya queda, porque ya es un desgaste continuo de las políticas públicas en el Perú y de la intromisión de la política en el manejo económico. Hace unos años se decía, bueno, la política y la economía caminan por vías paralelas en el caso peruano, y creo que es claro que eso ya no. Claramente. Entonces, eso ya ha quedado desvirtuado. Eso nos va a pasar factura, ¿de acuerdo? Nos va a pasar factura. Lo judicial se han entrelazado tanto y sí, pues nos está pasando factura. Muchas gracias, señor Segura, por estos comentarios, estas luces sobre el tema. Jaime, tenemos que irnos inmediatamente justamente para continuar con las protestas, pero no solo en Lima, como estamos pudiendo ver en las imágenes que estamos transmitiendo a través de la plataforma de RPP Televisión.